Hello everyone, I'm Katherine Quintanilla. I'm a student from ATB, and today I'm gonna tell you a little bit about my experience at CCSA. When I came to CCSA, I had no idea that this place was where I was gonna spend the best years of my life, and also I didn't know anything about English, but thank God I had some excellent teachers and classmates that taught me not only English, but also to produce it without any fear of making a mistake. Eso también es gracias a las diferentes actividades que el colegio realiza a lo largo del año. Entre ellas les puedo mencionar el English Day, que es mi favorita. Participé 2 años consecutivos en el Custom Contest. El primer año tuve el tercer lugar como Elastigirl y el año pasado participé como Captain Marvel. También estuve en el club de teatro, estuve tras bambalinas, viendo que a los niños no les faltara nada en el escenario, estuve trabajando en maquillaje también, y también fui parte de la selección de fútbol femenina del colegio. En 2018 ganamos los 2 torneos en los que participamos y yo llegué a tener el segundo lugar como goleadora. También les voy a hablar un poquito sobre la beca FEL, que significa Free Enterprise Leadership Challenge, de la cual fui parte este año. En la beca te enseñan a crear una empresa, te dan estrategias para que tu empresa prospere, te enseñan a crear un producto, a definir costos y ganancias, a definir el grupo de personas a las que tu empresa les va a vender el producto. Cada día tienes charlas motivacionales con diferentes empresarios a lo largo del mundo que vienen a contarte sus historias y a darte consejos tanto laborales como de vida. Fui parte del Team Virtue, que fue el ganador del programa FELC de este año. La única herramienta que tienes de comunicación en la beca FELC es el idioma inglés, y tuve compañeros de Estados Unidos y de México. El Team Virtue era el encargado del área del entretenimiento y nosotros lo que hicimos fue adaptar y mejorar los autocines a la situación en la que estamos viviendo ahorita. Es una semana muy productiva, diría yo. Hay concursos de discursos, hay debates, las lluvias de ideas que se hacían eran muy interesantes, cada día hay algo distinto que hacer. La verdad que si estás pensando en estudiar en el CCSA, deberías dejar de pensarlo y hacerlo de una vez.